Hola, buenas tardes. Mi nombre es María del Carmen Dolores Cuecuecha Mendoza. Estoy adscrita a la Universidad Autónoma de Tlaxcala, México. El título de mi ponencia es María Luisa Puga, rompiendo esquemas y desbordando el canon. María Luisa Puga nació en la Ciudad de México el 3 de febrero de 1944 y falleció el 25 de diciembre del 2004. Es sin lugar a duda una de las grandes escritoras mexicanas que publican en la segunda mitad del siglo XX. Puga escribió alrededor de 11 novelas, 3 libros de relatos, ensayos y un diario literario, Diario del Dolor, que publica al final de su vida en 2004. Además, en las novelas y en la mayoría de sus relatos subyacen datos de su autobiografía en los que Puga se presenta como heroína, por lo que una gran parte de su obra es híbrida. Como podemos ver, la escritura desborda el canon, perdón, como podemos ver, la escritora desborda el canon literario de su época y rompe los esquemas literarios de ese momento. En cuanto a su vida, María Luisa Puga es consecuente porque siendo muy joven viaja a Europa y posteriormente al continente africano, por lo que algunas de sus novelas se desarrollan en estos espacios. Puga vive en Inglaterra, Italia y Grecia y luego de un periplo de 10 años regresa a México en 1978. Rebelde a las instituciones, se niega a llevar una vida convencional, por lo que no considera contraer matrimonio ni tampoco la maternidad, lo que la lleva a escribir el relato Joven Madre. Por todas estas razones considero a María Luisa Puga una escritora que con su obra desbordó el canon literario y con su vida rompe el prototipo de mujer tradicional mexicana, como veremos a continuación. Desbordando el canon, el hibridismo en la obra de Puga. En la mayoría de su producción narrativa, sobre todo novela y relato, subyace su autobiografía. Esto se debe al hábito de María Luisa Puga de escribir su diario personal o íntimo desde los 10 años de edad, a raíz de la sorpresiva muerte de su madre a causa de un aneurisma cerebral. A manera de canalizar sus emociones en el papel tras este triste suceso, María Luisa Puga escribe en sus cuadernos de forma compulsiva, compulsión que no cesaría a lo largo de su vida, conformando un número incierto por lo numeroso de cuadernos o libretas en los que la escritora vertía sus vivencias. Estos cuadernos o diarios le servirían posteriormente para nutrir sus novelas y relatos, los cuales le sirven a manera de cajón desastre para escribir sus novelas como un retazo o episodio de su vida. En consecuencia, la obra de María Luisa Puga acusa este trasvase de los géneros que van del autobiográfico al ficticio. La mayoría de sus obras presentan en su estructura rastros o vestigios del diario personal. Para la crítica literaria era evidente la presencia de la autobiografía de la escritora en sus novelas y relatos, ya que en 1992 Ediciones Corunda y la Universidad Nacional Autónoma de México publicaron en la serie de Cuerpo Entero la autobiografía de Puga. En este escrito es fácil identificar que la vida de la escritora nutre su producción literaria, por lo que tenemos en el plano factual el texto autobiográfico que funciona como un mapa de la vida de Puga, y por otro lado, en el lado ficticio, sus novelas y relatos. En consecuencia, quienes conocen su biografía y posteriormente leen su obra, se ven influenciados para realizar una lectura en clave autobiográfica, lo que los instala en el juego impreciso de las novelas del yo, como señala Manuel Alberca, que ocurre con este tipo de obras híbridas. Debido a que la escritura nutría sus novelas y cuentos con sus diarios o cuadernos íntimos, su producción literaria se deja organizar por sus ciclos vitales. El episodio de su niñez en el que pierde a su madre lo recrea en la forma del silencio, en los relatos Mi hermano mayor y Explicación, que forman parte del libro Accidentes, en los que recrea la ruptura de su familia tras la muerte de su madre y su peregrinar con los parientes de su padre, hasta que éste la instala en la casa de su abuela materna en Acapulco hasta su adolescencia. En la forma del silencio, María Luisa Puga, desdoblada en la narradora protagonista anónima, retorna a su infancia, al episodio doloroso que resulta de la muerte de su madre. Cito:
Niñas, entren a darle un beso a su mamá porque se va a pasar unos días con su abuelita. Fin de cita. La narradora recuerda las voces de los adultos, un mundo aparte del de los niños, tratando de ocultar a ella y a su hermana la noticia fatal. Sin embargo, las dos pequeñas ya sabían lo que los grandes trataban de disimular, aunque aceptaban el juego y fingían que eran engañadas. Después indica entre paréntesis, cito, estaba amarilla y fría, con la boca entreabierta. Mi hermana y yo nos tropezábamos con todo. Queríamos salirnos de ahí para seguir viendo lo que pasaba. Fin de cita. Para la crítica literaria, Puga trató de subsanar con la escritura la ausencia materna hasta derivar en una compulsión por escribir. Por lo tanto, podemos afirmar que ante la pérdida de su madre, Puga encontró en la escritura una manera de superar este momento de crisis, descubriendo inconscientemente en la escritura consuelo a su dolor, como lo continuó haciendo a lo largo de su vida. La juventud de la escritora la detectamos en sus novelas Pánico o Peligro, Antonia y en los relatos Recuerdos oblicuos e Inmóvil Sol secreto. Veamos brevemente cada una de ellas. Pánico o Peligro está situada en la Ciudad de México a finales de los años 60 y por la cual ganó el premio Javier Villaurrutia en 2004, así como el galardón Juan Ruiz de Alarcón por la totalidad de su obra en ese mismo año. Pánico o Peligro narra la vida de 4 amigas que viven en la colonia Roma en los años 60 y 70 del siglo pasado. Las 4 mujeres crecieron juntas y han sido compañeras de escuela desde que cursaban la primaria. Al término de esta, estudian una carrera comercial y son secretarias como la autora en la realidad extratextual. Pánico o Peligro es una novela en la que la autora se desdobla en Susana y en Lourdes, y a través de ellas expresa sus ideas sobre el rol tradicional impuesto a la mujer. Desde el punto de vista de la ficción, en la novela se propone una forma distinta de ser mujer que rompe con el paradigma tradicional, caracterizado por la pasividad, el silenciamiento y la quietud de las mujeres. En la novela se proyecta un tipo de mujer diferente, en el que a partir del autoconocimiento que le da la escritura de su diario íntimo, ella reelabora su identidad. Por lo tanto, valora su soledad, su independencia, se sabe autónoma, dueña de su cuerpo y de su vida. Antonia. Antonia, en esta obra también se esconde un episodio de la vida de María Luisa Puga y que corresponde a su viaje a Londres en la primavera de 1968, cuando contaba con 24 años de edad. Este viaje se prolonga por 10 años, en los que la autora se establece temporalmente en otros países de Europa y África. Destaca también en esta novela el episodio autobiográfico que marca el inicio de su romance con el colombiano, cuya conclusión relata en Inmóvil Sol secreto. En la novela Antonia advertimos que la autora se desdobla en la narradora sin nombre para recrear su vida en común con el colombiano. La trama de la novela se desarrolla en torno a la amistad de Antonia y la narradora. Ambas cuentan con 20 años, cada una viaja con objetivos propios y diferentes, pero eso no les impide unirse y construir una buena amistad. Una de ellas es escritora y decide realizar una novela en la que cuenta la historia de esa amistad enmarcada por la enfermedad mortal de Antonia, cáncer en el seno y su consecuente muerte. Recuerdos oblicuos. Este relato se lee como una continuación de la novela Antonia. En este relato Puga recrea su aventura con el austriaco, el cual dura 3 meses, pues se trataba de una relación ocasional, ya que ambos tienen compromisos con sus respectivas parejas. Él es casado y tiene 2 hijos, quienes se fueron a su país por cuestiones escolares, con la promesa de que él alcanzaría posteriormente a la familia. Ella tiene una pareja, un escritor colombiano que también regresó a su país para saber qué significa ella en su vida, luego de su infidelidad, pero había prometido volver en 3 meses. Por lo tanto, la pareja de amantes tiene 3 meses libre de los compromisos adquiridos con sus respectivas parejas. Por eso, para ellos su relación es un descanso de las reglas sociales y morales de la cotidianidad. Ambos hacen de la infidelidad un tiempo de placer y pasión.
Inmóvil Sol Secreto. Este relato está situado en la isla de Cefalonia, Grecia, en los que Puga recrea la ruptura de su relación con el colombiano y su regreso con el austriaco. En Inmóvil Sol Secreto, María Luisa Puga narra un episodio más de su autobiografía. El otro vértice del triángulo amoroso, es decir, el de Enrique el colombiano, con quien vivió en Londres por 3 años y a quien engaña con el austriaco. El título del relato hace referencia al tiempo de ruptura con Enrique. Por eso este tiempo es doloroso, lento, casi inmóvil, enmarcado por el sol intenso de la isla griega de Cefalonia. Este relato es la continuación de recuerdos oblicuos, toda vez que el enlace entre ambos relatos breves es el nombre de uno de los personajes importantes, Enrique, el colombiano. Este personaje cobra vida en la novelística de María Luisa Puga a partir de la novela Antonia y se continúa en recuerdos oblicuos a través de las alusiones a su nacionalidad, aunque no se menciona su nombre. En Inmóvil Sol Secreto nuevamente aparece como Enrique el colombiano. No solo el nombre y la nacionalidad nos permiten identificar una continuidad en el personaje, sino también su personalidad, misma que retrata Puga en este relato. Ahora bien, la trama gira en torno al motivo que originó que la pareja viaje a la isla griega, el cual consiste en el vehemente deseo de Enrique por reencontrarse con ella, de volver a ser la pareja que fueron en Londres, a través de que los dos puedan olvidar la infidelidad de ella. La madurez de la vida de Puga la detectamos en sus obras Las razones del lago e Inventar ciudades. En estas novelas el espacio narrativo es Siragüen, Michoacán, a donde se refugió a vivir en compañía de su pareja Isaac Levin, de la violencia de la Ciudad de México en 1990. No obstante, fue secuestrada en Michoacán, experiencia traumática que comenta en su novela 9 madrugadas y media. En esta etapa de la vida de la autora podemos observar su desurbanización, como ella misma la llamaba, de la gran ciudad del Distrito Federal para residir en Siragüen, Michoacán, cerca de 20 años hasta su muerte. Si las anteriores novelas y relatos de María Luisa Puga se habían desarrollado en espacios urbanos y cosmopolitas como Londres, Roma, Grecia y la Ciudad de México, en Las razones del lago el espacio propicio para ambientar la novela que inaugura su estancia en provincia es Siragüen, un pueblito cuyo atractivo es un enigmático lago enclavado entre los cerros de Michoacán y a donde la autora decidió establecerse. En esta novela la autora se desdobla en el personaje de la señora, la cual es escritora, tiene la misma edad que la autora real y junto con su pareja, el señor, deciden buscar un terreno para construir su casa e irse a vivir a Siragüen. Dice la voz narradora, cito, una pareja de mediana edad que, según dijeron, andaban buscando terreno para construirse una casa frente al lago. Les encantaba, dijeron. Querían salirse ya del DF. Planeaban venirse a vivir para acá y dedicarse a escribir. Fin de la cita. Esta casa que existe en la realidad extratextual en medio del bosque y desde la que se observa el lago es el espacio ficticio donde se desarrollan sus posteriores novelas como Inventar ciudades, 9 madrugadas y media y Diario del dolor. Si durante toda su vida, como he dicho, la orfandad había sido un trauma, un factor determinante que la había marcado desde los 9 años, edad en la que pierde a su madre, en esta novela Puga retoma el tema de la orfandad, pero lo aborda desde otro ángulo. Inventa una niñita de 8 años de nombre Lorenza, huérfana de padre y madre, y a quien protege una pareja de edad madura, Puga e Isaac Levin. En esta novela la autora se desdobla en Licha, la mujer de 50 años, y en Lorenza. Esto le permite explorar otras posibilidades de la orfandad. Los espacios de Inventar ciudades se extienden a los frecuentados por la autora, como por ejemplo El Molino en Eronguarícuaro, Michoacán, donde Puga impartía talleres sobre escritura, como consta en el libro La escritura que no cesa.
Ahora bien, María Luisa Puga se desdobla en Licha, apodo para Luisa, porque deja huellas o pistas que invariablemente apuntan a su identidad, la cual ya no es ambigua como en sus otras novelas y relatos, en los que emplea la narración en primera persona y anónima, sino que sutilmente sugiere su nombre. En esta novela y en sus últimas obras, este elemento de la identidad nominal queda totalmente explícita, ya que María Luisa Puga aparece como la protagonista y narradora en 9 madrugadas y media y Diario del Dolor, como si en la última etapa de su vida decidiera descubrirse y dejar clara la ficcionalización de su yo, por lo que estas últimas novelas son autoficciones biográficas. Asimismo, la escritora de la novela rememora aspectos que forman parte de las diferentes etapas de su vida y que ha ficcionalizado en sus novelas y relatos, como La forma del silencio, Antonia y los relatos Recuerdos oblicuos, Inmóvil sol secreto y Joven madre. Por ejemplo, cuando Licha recuerda su infancia en Acapulco, cuya información también la refiere en La forma del silencio, o bien cuando recuerda al colombiano. Se está refiriendo a la novela Antonia y al relato Inmóvil sol secreto. Cito: agosto de 1973. ¿Y yo qué hacía? ¿En dónde estaba? ¿Con quién? Me acaba de llamar la UNESCO para ofrecerme un contrato por 2 semanas. No acepté. Ahora tengo dinero. No quiero estar trabajando todo el tiempo. París, entonces. Pero por esas fechas tiene que ser el colombiano. El colombiano, luego de tanto lío. ¿Le podré platicar algo de todo esto a Lorenza algún día? Fin de cita. Como advertimos, estas referencias intratextuales a su obra nos permiten o nos dan la ilusión de poder identificar a la autora. Por lo tanto, en su obra la intratextualidad es otra posibilidad de autoalusión autobiográfica, ya que permite enlazar las obras de acuerdo a las etapas biológicas de Puga, aunque extratextualmente los textos hayan sido escritos y publicados en diferentes momentos y sin alguna relación aparente que las de proceder de la misma autora. A saber, este es un caso único en la literatura mexicana escrita por mujeres, pues el hecho de que una escritora o escritor, como es el caso de Puga, se autoficcionalice no solo en una de sus obras, sino en la mayoría de ellas, realizando un continuum autobiográfico, no se ha detectado hasta el momento. La etapa de no vejez, pero sí de enfermedad de María Luisa Puga se encuentra en las dos últimas obras, 9 madrugadas y media y Diario del Dolor. Llamo no vejez porque María Luisa Puga no llegó a vivir la vejez, que como sabemos es un constructo social y cada sociedad decide la edad en que se consideraba vieja a las personas, generalmente a los 65 años. No obstante, María Luisa Puga se sentía vieja desde que tenía 50 años. En 9 madrugadas y media, la autora se autorrepresenta a los 55, mientras que en Diario del Dolor tiene 58 años, edad que no era tan lejana a la que en realidad tenía Puga, ya que muere a los 60. Por lo tanto, la autora, aunque en su obra, como hemos visto hasta ahora, es una mujer fuera del patrón patriarcal femenino, no escapa a las consideraciones patriarcales acerca de las etapas biológicas para la mujer. Por ello se siente vieja. 9 madrugadas y media es la penúltima obra que escribió María Luisa Puga y que publicó en 2003. La novela también está ambientada en la provincia y aunque no se menciona el nombre del pueblo, todo indica que se trata de Siragüen, en su casa que se ubica en medio del bosque. Esta novela está estructurada a manera de diálogo, mismo que sostienen la escritora protagonista y Hernández, un estudiante becado para ver vivir y conversar con la escritora. 9 madrugadas y media tiene la estructura del relato dialogado en el que Hernández conversa con una escritora de renombre como lo es María Luisa Puga, a través de las conversaciones entre ambos durante 9 madrugadas. Diario del Dolor es la última obra que escribe y publica María Luisa Puga, unos días antes de morir en el Hospital de Nutrición de la Ciudad de México. Puga falleció en la Navidad del 2004 a causa de un linfoma detectado tardíamente por los médicos.
En esta obra encontramos la última etapa de la vida de María Luisa Puga, una etapa difícil para ella por el abatimiento de la enfermedad, pero a la vez muestra su lucha por entender, aceptar y aprender a vivir con artritis, de la forma que ella conocía desde niña, la escritura. Diario del Dolor no es el diario íntimo en bruto, digamos, de la autora, sino una selección de sus vivencias. Sí podemos advertir que funciona como un instrumento para aliviar el sufrimiento físico-emocional que padece la autora con la artritis reumatoide inflamatoria. Puga inició una lucha contra esta enfermedad en 2001, sin embargo los malestares ya le aquejaban desde tiempo atrás. La enfermedad fue detectada cuando ya había progresado en su organismo, causando estragos que se extendían gradualmente. María Luisa Puga estaba acostumbrada a canalizar sus emociones y vivencias en su cuaderno diario, en particular las dolorosas, ya fueran físicas o emocionales, por lo que desde pequeña encontró en el diario la función terapéutica que se le adjudica a este subgénero. De igual manera, el dolor que le provocaba la enfermedad lo expresó en su cuaderno. De esta manera, Diario del Dolor es un diario literario en el que Puga narra su batalla contra el dolor ocasionado por la artritis. En esta obra la autora vuelve personaje al dolor que siente. Cito: dolor es delgado, untuoso, oscuro, fin de cita. Más adelante señala con humor, cita: huesudo, amarilloso, si no supiera que es él diría, allá va otra víctima del SIDA. Fin de cita. El hecho de personalizar el dolor persistente que le causaba la artritis muestra el sufrimiento intenso de Puga que trataba de soportarlo con medicamentos, operaciones, así como con su imaginación y un optimismo que también inventaba. Resquebrajando el estereotipo femenino. En su vida personal, María Luisa Puga resquebrajó el estereotipo femenino, como ya mencioné al inicio de este trabajo, desde el momento en que decidió escribir y posteriormente publicar sus escritos. El interés por escribir surgió, como ya hemos visto, desde que Puga era pequeña, y un hecho traumático la haría que se refugiara en la escritura de sus diarios, hábito que se convirtió en obsesión por la escritura que no abandonaría jamás. Por eso sus innumerables cuadernos o diarios representan lo más preciado para ella, su madre y su familia, como señala Elena Poniatowska. Cito: la escritura es su padre, su madre, su hija. Es su amor extraordinario por los niños del mundo que son sus hijos. Es Isaac Levin, ese gran árbol enraizado frente al lago de Siragüen. Es su vida. En cualquier parte, sin necesidad de una mesa, llena página tras página de letras parejitas y aparentemente ordenadas de tinta color café, color de la tierra. Escribe siempre y escribe para todo. Amanece y anochece en la escritura. Podrá no comer, pero dejar de escribir jamás. Fin de cita. Para María Luisa Puga, la escritura del diario íntimo y la autobiografía son instrumentos que permiten el autoconocimiento de cualquier ser humano. Pero en el caso de las mujeres se convierte en un instrumento que les permite mirarse introspectivamente y cuestionarse para autoconocerse, como fue en su experiencia personal. Esto permite a las mujeres construir su identidad personal y responderse quién soy. Este complejo proceso las conduce a liberarse de los moldes de lo femenino impuesto por siglos y construir su verdadero yo, su verdadero rostro para no verse más en falsas imágenes que ha creado la cultura patriarcal. Por lo tanto, este tipo de mujer es consecuente con la forma de ser, pensar y actuar de María Luisa Puga, quien a partir del autoconocimiento que propiciaba la escritura de sus diarios reelaboró su identidad, apartando los prejuicios tradicionales enseñados por su abuela y la cultura en sí. Decidió vivir sola, ser escritora y viajar. Fue renuente al matrimonio, vivió en pareja en distintas ocasiones. Con la última, Isaac Levin, Puga compartió la pasión por la escritura. La maternidad tampoco fue una aspiración en la vida de María Luisa Puga, pero sí un tema que la hizo cuestionarse, como lo muestra el relato Joven Madre, que forma parte del libro Accidentes.
En conclusión, como he mostrado a lo largo de este trabajo, la autobiografía de la autora subyace en la mayoría de su obra, por lo que son novelas del yo que van de la autobiografía a la autoficción autobiográfica. Asimismo, las protagonistas o heroínas de su obra son distintas versiones de ella misma en las que podemos vislumbrar el yo o los distintos yo de la autora. Las protagonistas de sus novelas y cuentos rebasan el arquetipo femenino tradicional asignado por la cultura patriarcal. Son mujeres comunes, pasivas y tímidas, pero que se sobreponen a sus miedos y retos, por lo tanto cambian para ser activas y valientes. Las protagonistas de la obra de Puga son mujeres de acción que viajan por el mundo, se enamoran, descubren su cuerpo y se apropian de él. Mujeres que cuestionan la fidelidad exigida por la sociedad a la mujer, mujeres que aspiran a otro destino más allá del matrimonio y la maternidad, mujeres inteligentes, reflexivas, independientes y autónomas. Por eso considero a María Luisa Puga una escritora que desbordó el canon literario y también el prototipo de mujer tradicional mexicana y rompió esquemas. Muchas gracias.